Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, diciéndole: deja tu casa y tu parentela, y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Así que Abraham no dudó en comunicarle su decisión a Sarai, y también en esa invitación se incluyó a Lot, su sobrino, y por supuesto a su esposa. Así que juntos estuvieron dispuestos a dejar todo, la casa de su padre Taré. Y Abraham emprendió un viaje confiado en Dios, sin saber en qué dirección el Señor le guiaba. Pero su confianza, a pesar de que en aquellos días habían falsos dioses allí en Ur de los Caldeos, sin embargo, Abraham había escuchado la voz del Señor y había sentido en su corazón que era el Dios único y verdadero. Y Lot le acompañó. Y Dios bendijo a Abraham en gran manera, de tal forma que Abraham se convirtió en un hombre extremadamente rico. Pero no solamente la bendición de Abraham estaba sobre su esposa Sarai en este caso, porque Abraham no tenía hijos entonces, sino también sobre Lot, pues había decidido dejar todo atrás también y seguir a Abraham y a su vez a Dios. Pero llegado a un punto, por cuanto Dios había bendecido a ambos, valga la redundancia, pues entonces teniendo ciertos altercados entre sus mayordomos o sus criados, entonces Lot decidió tomar su propia ruta, mirando hacia la llanura. Escogió extenderse y como eran muchas sus posesiones, se extendió hasta la tierra de Sodoma. Mientras que Abraham permitió que Dios continuara guiándole a su propósito. Todos sabemos lo que ocurrió con Lot. Cómo su casa comenzó a mezclarse de cierta manera, a tener cierta influencia bajo los habitantes de Sodoma. Y cuando hablamos de Sodoma, habían ciertas prácticas que eran comunes en aquellos días, y no solamente en Sodoma, pero también en Gomorra, en las ciudades vecinas. Así que noten cómo había una gran influencia de este tipo de prácticas que la Biblia llama sexo contra naturaleza. En el momento exacto, cuando la maldad subió de punto delante de Dios, Dios envió el ángel del Señor, el cual, por cierto, quiero aclarar que es una teofanía, es decir, es como la presencia exactamente del Señor Yeshua, Jesús. Así que él estuvo allí junto con dos ángeles más y le habló a Abraham. Y le dijo también, entre otras cosas, que su hija, que su esposa Sarai, la cual era estéril, concebiría. Pero por cuanto ya Sara era mayor y Abraham también era un hombre muerto según la carne, pudiéramos decir, es decir, como varón, y Sara o Sarai había perdido ya la costumbre de las mujeres. Así que entonces Sarai se rió. Y el ángel le dijo: ¿por qué te ríes? Vas a concebir
vas a quedar embarazada. Y Dios va a cumplir su palabra. Y de Sara nació Isaac, el cual es el padre de Jacob. Y Jacob es Israel. No obstante, Lot, que había salido con el mismo propósito, Dios había querido bendecir en gran manera a Lot, habiendo puesto su vista en una dirección diferente al propósito de Dios. Pues entonces los ángeles entraron en Sodoma. Y lo primero que ocurrió allí fue que todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, golpeaban en la puerta de Lot, pues querían conocer sexualmente a los ángeles que habían tomado forma de varón. Lot se puso en medio de ellos y obviamente no lo permitió. Entonces los ángeles hirieron con ceguera a aquellos hombres, y por cuanto Dios se había advertido que destruiría la ciudad, y a pesar de que Abraham intercedía, diciendo, si hubieran al menos 10 justos, no destruirías la ciudad. Y Dios les decía, no lo destruirías si hubiera al menos 10 justos. Pero allí recuerden, desde el más joven hasta el mayor, se pusieron en la puerta de Lot queriendo tener relaciones con los ángeles, que veían como seres humanos. Por eso entonces los ángeles apuraban a Lot y a su familia, para que escaparan de la destrucción, del castigo que Dios impondría como ejemplo de los que habían de vivir impíamente en todas las generaciones, incluyendo la nuestra. Y le dio una clara orden a la mujer de Lot: no mires hacia atrás. El mirar hacia atrás es mirar a lo pasado, a lo que hemos dejado detrás. Pero ella miró. Entonces se convirtió en estatua de sal. Y lo que ocurrió entonces fue que las hijas de Lot, había tenido 2 hijas, una mayor, una menor, pensaron que había sido destruido. Recuerden cómo el recuerdo de la destrucción del mundo antiguo, de los días de Noé, ellas pensaron que el mundo había sido destruido. Entonces dijeron, nos quedaremos sin prole. ¿Qué haremos? Y hablaron entre sí. Y dijeron entonces, usaremos ciertos trucos para dormir a nuestro padre. Y le dieron de beber. Y entonces dijo la mayor que primeramente ella estaría con su padre y luego la menor. Miren esto. No porque tuvieran necesidad de algún tipo, sino simplemente porque anhelaban tener una descendencia. Déjenme decirle, ese pecado se llama incesto. Y fue sin el conocimiento y la aprobación de Lot. Pero lo que sí sabemos es que de esa relación nacieron 2 naciones. Moab, ¿recuerdan Ruth la Moabita? Y las prácticas que se realizaban en Moab, cómo sacrificaban a los niños a Moloch, el ídolo pagano, y cómo ese culto fue importado luego a Israel, incluso por el propio Salomón, y el cual llegó incluso a adorar al final de sus días al propio Moloch, entre otros ídolos. Pero también Amón, una nación pagana enemiga de Israel siempre. Y hemos empezado así, agotando el tema de esta manera, porque vivimos tiempos especiales. Nunca antes una generación de creyentes había vivido los días que vivimos.
porque vemos cómo la ciencia se aumenta en gran manera y cómo cómo se usa la ciencia, cómo Satanás usa la mal llamada ciencia para crear la confusión aún dentro del pueblo de Dios. De tal manera que hay algunos que tienen puesta la mira en lo terrenal, en las cosas de abajo, y no en las cosas de arriba. Hay una diferencia entre la iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia eran pocos en número y es figura de la iglesia fiel de nuestros días. Ellos tenían todas las cosas en común y tenían un gran temor de Dios y anhelaban el regreso del Señor. Pero la iglesia de la Odisea tenía unas características totalmente diferentes. Ellos eran tibios. Ellos tenían puesta su vista en las cosas de abajo. Dios les veía completamente desnudos. La Odisea mostraba sus vergüenzas. Pero Filadelfia tiene una promesa celestial: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, dice el Señor, te guardaré del tiempo, aquel tiempo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. Puede tomar nota, esto está allí en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. A continuación viene la descripción de la Odisea, la que dice: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Por eso hoy queremos estudiar, si Dios lo permite, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Si pudieran acompañarnos, por favor, si nos da tiempo, pudiéramos llegar, lo cual dudo, pero vamos a tratar de estudiar la carta en su totalidad, en todo el capítulo 3, porque es una carta extraña al tema que tenemos hoy: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta carta del apóstol Pablo, quiero decirle que fue escrita aproximadamente entre el año 60 y el 61 después de Cristo, después del Señor. Es decir, luego del año 0 de nuestra era, es decir. Así que fue escrita desde una prisión romana. No, Pablo no estaba hablando desde un púlpito. El apóstol que había perseguido la iglesia, el apóstol que se avergonzaba de haber perseguido la iglesia, miren bien, ahora era perseguido él. El Señor había dicho: voy a mostrarle, dijo Ananías, cuánto ha de sufrir por mi causa. Ananías, aquel varón que oró por él, le impuso las manos y cayeron escamas de sus ojos. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, que asolaba a toda la iglesia, los echaba en la cárcel y aún consintió en la muerte de Esteban cuando fue lapidado. Esta carta, recuerden, Pablo había establecido la iglesia de Éfeso primeramente, luego ahora escribía a los colosenses, porque los colosenses estaban comenzando a ser infiltrados por un grupo de personas que se llamaban creyentes, pero no lo eran. Entre ellos judíos, griegos, y habían sido mezcladas entre ellos alguna clase de filosofías orientales. Entre ellos, entre todo esto también, obviamente, estaba el gnosticismo, que era el gnosticismo donde se declaran poderes secretos y donde obviamente se niega la humanidad del Señor Yeshua. Es decir, se niega que el Señor, que el verbo de Dios tomó forma de hombre. Así que Pablo
escribe y envía esta carta a través de Tíquico y también de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo fue un esclavo. Tal vez algunos hayan leído la carta a Filimón. Filimón era el dueño de Onésimo. Onésimo, nacido en Colosa, una región del área de Turquía, había escapado de la casa de Filimón. Pueden encontrarlo allí en Filimón, en la carta de Filimón, y específicamente cómo Pablo recomienda, porque Pablo engendró a Onésimo cuando él escapa, lo engendra como hijo, y así le escribe a Filimón. Por cierto, el nombre Onésimo significa útil. Por eso Pablo usa ese juego de palabras con Filimón, hablando de cómo Onésimo, que antes era su esclavo, ahora, al haber escapado y haber sido compañero de prisiones de él, pues ahora le era enviado a Filimón otra vez. Y quiero decirle algo, entiendan esto, en aquellos días era natural tener esclavos. Pero ¿saben qué? Filimón le dio la libertad a Onésimo. Y ya por la intercesión del apóstol Pablo, y ahí miren allí en Filipenses, en Filimón 1:10, ya no le llama más esclavo, ahora le llamaba hermano en la fe. Este Onésimo, esclavo según la ley de los hombres, pero ahora esclavo de Cristo, porque cada uno de nosotros somos esclavos del Señor, siervos inútiles, solo eso, que hacemos lo que debíamos hacer como como Onésimo, nuestro hermano. Este Onésimo fue obispo incluso luego de Éfeso. Miren bien, y murió lapidado en el año 95 después de Cristo. Así que ahora, teniendo todo el trasfondo de esta carta, comprendiendo lo que vamos a enseñar, o cómo vamos a entrar en la profundidad de las Escrituras, para entender el llamado de Dios a nosotros a buscar la santidad y a no desviarnos de nuestra meta, que es solamente el cielo. Por eso leemos así. Vamos a comenzar a leer a partir del verso 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El verso 1 habla de la resurrección nuestra con el Señor. El Señor dijo a Nicodemo, que era un fariseo conocido, y respetado: te es necesario nacer de nuevo. Y dijo Nicodemo: ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Obviamente no podía entender Nicodemo, pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios y hemos creído, sí podemos entender. Nosotros debemos crucificar nuestra vieja naturaleza, porque en la cruz el Señor pagó para que nuestros pecados fueran limpiados, perdonados, y también nuestras maldiciones quedaron eximidas. Ahora, ninguno que nace de nuevo es verdaderamente un creyente. Es por eso que nace de nuevo, y es lo que escribe allí el apóstol Pablo también a los romanos. Como seres humanos tenemos un cuerpo, un alma y un
espíritu. Hay una batalla siempre entre nuestros miembros terrenales. Ahí en la carta a los romanos he presentado el cuerpo como el instrumento, como el órgano de pecado. Pero tenemos una nueva naturaleza en el Señor. Dios nos ha dado un espíritu nuevo. Él dice, he aquí todo es hecho nuevo. De lo anterior no hay memoria. Escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Así que ahora con esa vieja, con cuanto hemos crucificado esa vieja naturaleza, quedó allí en la cruz, y hemos sido revestidos de la nueva naturaleza. Entonces, con esa nueva naturaleza, nosotros debemos entender que Dios nos ha dado las herramientas necesarias, con la guianza a través del Espíritu Santo, para poder concluir nuestra carrera. Y no es que lo que vayamos a hacer esté fuera del control de Dios, ni que ninguno de nosotros vaya a perder la salvación, porque si somos salvos, fuimos preconocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y los que no lo son es porque fueron preconocidos por Él, por lo tanto, no lo van a hacer, aunque estén entre nosotros. Simplemente están entre nosotros, pero no son de nosotros. Como estaban estos judíos, estos griegos, estos orientales mezclados con la iglesia en los días en que la iglesia de Colosa estaba siendo contaminada. Por eso el apóstol escribe desde la prisión. Es por eso que él invita a la iglesia a poner la mira en las cosas de arriba, en el cielo. Porque quien busca una ciudadanía terrenal pertenece a ese mundo. Quien busca las cosas de abajo no ha nacido de nuevo. De hecho, el apóstol Pedro describe nuestra vida como un peregrinaje. Un peregrino no tiene a dónde sentar sus pies. El propio Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Las olas tienen guarida y las aves del cielo nido. Nosotros vivimos en ese mundo en un peregrinaje constante. Si verdaderamente hemos crucificado a nuestro viejo hombre y ahora hemos puesto nuestra vista en las cosas de arriba, en lo celestial. Es por eso que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá el Salvador. Porque habéis muerto. Hay una falsa enseñanza que asegura que para poder ser salvo hay que bautizarse. De ser así, aquel que estaba crucificado al lado del Señor no habría sido salvo. Aquel que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, así que fue salvo y no se bautizó. Por tanto, el bautizo es una confirmación de nuestra fe y representa exactamente por eso que es importante sumergirnos debajo de las aguas, porque cuando nos sumergimos debajo de las aguas, estamos rememorando la muerte a la carne. Estamos crucificando nuestro viejo hombre con el Señor. También el Señor estuvo 3 días muerto en la carne. Muerto en la carne, pero también vivificado en el Espíritu, en el cual predicó a las almas atadas desde los días de Noé, escribe el apóstol Pedro. Nosotros también, muerto en la carne, cuando descendemos debajo de las aguas bautismales, estamos representando esa muerte. Y cuando emergimos de las aguas, pues estamos entonces dando testimonio de que el Señor ha resucitado y que la tumba está vacía y que su cuerpo jamás se encontró. Y que ahora Él se ha sentado a la diestra de Dios. Es por eso que el verso
4 dice, cuando Cristo, por cuanto nuestra vida está escondida en Él, cuando Cristo se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor regrese a poner fin a la gran tribulación. Dice ahí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14 y en el verso 4 y 5, que Él viene acompañado de sus santos, la iglesia. El apóstol Pablo habla, 1 Corintios 15, sobre cuerpos glorificados que recibiremos, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la manifestación en gloria de los hijos de Dios. Es lo que esperamos. Es por eso que el verso 5, hablando de la vida anterior, porque nosotros éramos por naturaleza fornicarios, impuros, vivíamos constantemente en pasiones desordenadas, teníamos malos deseos, éramos avaros y también éramos idólatras. Dice allí, el verso 5, hace pues morir todas estas cosas. Y también aclara que por estas cosas la ira de Dios viene ¿sobre quién? ¿Sobre los hijos de Dios? No, sobre los hijos de desobediencia. Así que nosotros estábamos bajo la gran ira de Dios. Escuchen bien, cuánta misericordia tuvo el Señor, o ha tenido el Señor, o tiene el Señor. Miren qué bello, qué hermoso amanecer aquí en Miami. Este es el día que ha hecho el Señor. Estas son las nuevas misericordias de Dios. Aún el arcoíris se extiende en el cielo. La promesa de Dios de que nunca más destruirá la tierra por agua permanece. Dios es fiel. Así que Dios espera que su esposa o su novia actualmente también lo sea. Siendo investido de una nueva naturaleza, es imposible que podamos vivir como el mundo vive, ni que podamos imitar al mundo. El Señor dice, sed pues, Pablo escribe, sed pues imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén. Como parte de la santidad, debemos recordar, y hablábamos por ejemplo sobre lo que es la impureza, la fornicación, ¿recuerden? El apóstol Judas, el hermano del Señor según carne, recuerden que ni él ni Santiago, Jacobo, creyeron en los días del ministerio del Señor, su hermano según la carne, sino solamente cuando le vieron resucitado. Pero el apóstol Judas escribe que el Señor, habiendo sacado al pueblo de Egipto, luego de 430 años de esclavitud, luego destruyó a los que no creyeron. Miren allí, está en Judas, para no extenderme, Judas capítulo 1, verso 5. Bueno, es una sola carta, pero es en el verso 5. Habiendo sacado al pueblo de Israel, que entró allí por causa de José, cuyo nombre le fue cambiado por Samnapnea, pues se convirtió en el segundo señor de Egipto, porque el plan de Dios continuaba con la promesa a Abraham, con la promesa a Isaac y con la promesa a Jacob. En aquellos días en que hubo hambruna y la nación, el pueblo, los hermanos de José fueron a buscar refugio. Y José había, inspirado por Dios, había construido un sistema innovador, había construido graneros, algo que en aquel momento no se conocía, y se había almacenado suficiente grano para no solamente abastecer a Egipto, sino abastecer a todas las naciones cercanas, ¿no? Y de esa manera el poderío de Egipto comenzó a crecer. Y así entraron los israelitas por causa de José, y le fue dada una tierra preciosa dentro de Egipto. No fue cualquier tierra, Gosén. Gosén era una tierra maravillosa, una tierra, porque recuerden, José, Faraón estaba agradecido con José. Pero luego ese faraón murió, que no conocía a José. Y se levantó un faraón diferente, que
Por cuanto Dios bendecía, los israelitas empezaban a multiplicarse, entonces ordenó a las parteras matar a los niños israelíes. Como hoy ocurre aquí en los Estados Unidos, donde están asesinando millones de bebés usando nuestros impuestos. Y hago un paréntesis. Restringiendo la ley Hyde e incluso tomando de nuestros impuestos de los creyentes para financiar el crimen del aborto en naciones foráneas. Eso es grave. Que nosotros estemos pagando nuestros impuestos para que se use para estas cosas, como mismo sucedió en los días de Faraón. Temirían solamente las mujeres, las parteras que nacieran. La orden que le fue dada a Faraón fue que dejaran solamente a las niñas, a los varones los mataran. Pero ellas no lo hicieron, porque tuvieron temor. ¿Y saben qué? Entonces Faraón ordenó matar a todo niño. Y solo Moisés escapó por la misericordia de Dios, pues Dios continuaba con su plan. Y estoy hablando de todo esto para que entiendan que hay un plan detrás de todo esto. Dios no ha dejado su plan. Dios continúa su plan. Por ahora con la iglesia, en breve, retomará su trato con Israel. Pero viendo a Moisés, golpeaban al pueblo, golpeaban a un israelí, defendió y mató al egipcio y huyó, porque quien mataba a un egipcio debía ser muerto. Y estuvo 40 años, aunque esto ocurrió teniendo Moisés 40 años, también estuvo 40 años en tierra de Madián. Y fue a parar a la casa de Jetro, sacerdote de Madián, quien consultaba a dioses paganos, pero también conocía al Señor. Y Dios le habló a Moisés en la zarza que ardía y no se quemaba. Y lo envió contra Faraón, revelándole su nombre, Yahweh. Ese es su nombre. YHWH significa Ayan hu Ayan, yo soy quien soy. Ese es el nombre de Dios en Éxodo 3:16. Y así lo envió para dar a conocer su nombre. No solamente a Israel, sino a Faraón, para que entendiera y conociera cómo él sacaría a su pueblo con brazo fuerte y extendido. Y Moisés fue a tierra de Egipto y sacó al pueblo de Israel, luego de enviar Dios 10 plagas poderosas sobre la nación de Israel. De Egipto, perdonen. Luego Dios abrió el mar rojo para que Israel cruzase. Y así los introdujo en el desierto. Pero ellos, en espera de que Moisés recibiera los 10 mandamientos o las escrito en tablas de piedra, se apresuraron y no tuvieron fe. No confiaron en el Dios que hizo señales delante de ellos. Y por eso le pidieron a Aarón que le hiciera un vellocino o un becerro de oro y lo adoraron. Y así, saben que Moisés descendió y hubo una gran mortandad entre ellos. Y de esa manera quiero que sepan que ninguno de ellos entró en la tierra prometida y que estuvieron transitando en el desierto, rodeando la tierra por 40 años. Y solo Josué y Caleb, por cuanto en ellos habitaba un espíritu diferente, se les permitió entrar en la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, porque se enojó, tuvo ira y golpeó la roca con ira. Cuando lo cierto es que la roca que representa a Cristo, debía emerger el agua, que es la palabra de Dios que predicamos en esta mañana. Qué tremendo. Pero Dios tenía un plan con este Josué, el cual había nacido como esclavo en Egipto. Y a él lo usó. E hizo caer a Jericó. Y
hizo señales y milagros con Josué también. Y cuando conquistó a Jericó, trajeron a tierra de Israel a Rahab la ramera, de la cual, por cierto, procede el Mesías. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. ¿Saben qué? Porque ella se convirtió, salió de aquella tierra malvada y se convirtió al Señor. Lo mismo Ruth, aquella moabita que nació viendo el sacrificio de niños. Ahora Dios por misericordia permitió que Noemí, su suegra, la trajera a tierra de Israel. Y de su descendencia también viene el Mesías. ¡Qué tremendo! Dios tiene un plan para nosotros. Pero el plan que Dios tiene es que nosotros caminemos en santidad con Él, sin apartarnos, solamente siendo dirigidos por su Espíritu. Porque al pueblo de Israel le guiaba una columna de fuego en medio de la noche y una columna de nubes en el día. Así el Espíritu Santo es quien nos guía y nos muestra el camino que hemos de seguir. Pero también hay planes de Satanás para hacernos caer. Recuerden esto. Y este ejemplo, por ejemplo, de la impureza. Al despojarnos del viejo hombre, Dios espera que cambiemos o que permitamos que el Espíritu Santo haga el cambio necesario en nuestra alma. Y uno expresa lo que es. Escucho a veces a cristianos decir malas palabras. Pero ¿qué dice la palabra? No salga de vuestra boca ninguna palabra corrupta. Hay personas que se tratan de esforzarse por esto, pero no lo logran. Siempre sale. Pero cuando Dios quita de ti esa vieja naturaleza, no es que te esfuerces por hacerlo, es que no emerge de tu boca ninguna mala palabra. Porque en los labios del cristiano debe estar el nombre de su Señor, sobre todo el cual es santo, santo, santo. Por eso digo, sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pablo hace una diferencia y dice que a la mujer le es dado el cabello por el velo. Es decir, por eso que la mujer debe tener el cabello largo. Pero el feminismo dice que la mujer debe cortarse el cabello. El feminismo empodera a la mujer, pero Dios empodera al hombre. Hay una batalla, ¿ok? Y hay personas que están dentro de la iglesia y dicen que son cristianas, pero creen en este empoderamiento de la mujer. Dios creó y Dios puso al hombre por cabeza. El apóstol Pablo escribe ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, que la mujer incurrió en transgresión y no el varón, a llevarle de comer. Oh, Dios tuvo misericordia y lo vistió. Es otra cosa. Dios cambia la manera de vestirnos de nosotros. Hay creyentes vistiéndose de una manera inadecuada. Recuerden, el Evangelio no solamente es predicado por palabra, sino por testimonio, con nuestra manera de expresarnos, con nuestra manera de vestir. Hay creyentes que predican desde un púlpito mostrando sus tatuajes. Yo entiendo que cuando estaban en el mundo pudieron haber adquirido esa costumbre. Pero nosotros estamos marcados por el Señor, no por el mundo. Y si usted fue tatuado antes de conocer al Señor, encubra su vergüenza. Póngase una camisa de mangas largas. No exhiba. Porque cuando usted anda por la calle predicando la palabra de Dios, entonces usted está predicando también con sus tatuajes y mirarán a Él y servirá de tropiezo a los débiles. Es por eso que el apóstol Pablo decía que él era el menor de los apóstoles, porque había perseguido a la iglesia del Señor. Nosotros, si usted es un creyente y tuvo tatuajes, si usted antes se ponía areticos, siendo varón, recuerden, el apóstol Pablo escribe que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y era así.
hasta el inicio del siglo XX. Pero ¿qué ocurrió en los años 60? Hubo un movimiento en Inglaterra donde un grupo llamado los Beatles y también los Rolling Stones pues comenzaron un movimiento protesta, se dejaron el cabello largo y a partir de ahí esto derivó en los grupos de rock y llegaron a ver hombres con los cabellos por los hombros, hombres que se vestían como mujeres, comenzaron a ponerse pantalones ajustados como si fueran mujeres y las mujeres empezaron a vestirse como los varones. Obviamente todo esto derivó en otro tipo de prácticas, orgías, fornicaciones, impurezas, que nos ha traído a la situación actual. Pero nunca fue ese el diseño de Dios. Ahora, si nosotros éramos uno de ellos, si nos poníamos areticos, si nos sacábamos las cejas, escuchen bien, Dios hace una diferencia entre el varón y la mujer. Está bien, lo hacíamos y Dios te perdona. Todos tus pecados, escucha bien esto, sin excepción, quedaron cubiertos en la cruz del Calvario. Él los clavó allí. No hay nadie que te pueda recordar que tú pecaste, porque lo que tu Señor te perdona, nadie tiene por qué exhibirlo. La sangre preciosa que descansa en la cruz nos limpia de todo pecado y maldad. Descansa debajo del altar esa sangre, amados. Pero escuche bien esto. Cuando usted se saca las cejas, es una costumbre de las mujeres. Yo me imagino cómo sería el actuar de los sodomitas, por eso le hablé del ojo. Miren que ahí en la carta de Judas también se habla de Sodoma. Se pone de ejemplo cómo Sodoma fue destruida y puesta de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y se compara con el sexo contra naturaleza cuando los ángeles, un grupo de ángeles, una tercera parte de los ángeles, descendió a la tierra tomando forma de hombre, adquiriendo capacidades humanas y teniendo relaciones con mujeres. Naciendo seres monstruosos llamados Nefilim, eran gigantes llamados titanes. Pues esto es lo mismo. La influencia de Sodoma aún permanece. Amados, un varón es varón. Mire, Dios creó un contraste entre el varón y la mujer. Por eso tomó de una de las costillas a la mujer y la llamó varón. No varón, varona. Y la hizo diferente al varón. Y el atractivo que Dios puso entre el hombre y la mujer es precisamente sus diferencias. Pero cuando vemos un varón sacándose las cejas, diciendo ser un creyente, no estamos hablando de las personas del mundo, aunque ellos están bajo, ya saben, ya hemos leído, que están bajo la ira de Dios. Pero cuando vemos un creyente sacándose las cejas, poniéndose aretes, vistiéndose, usted no sabe si son una mujer o un hombre por atrás. Si son, no sé, cómo caminan, cómo gesticulan, cómo hablan. Mire, la Biblia es clara. No solo los homosexuales no van a entrar en el reino de los cielos, tampoco los amanerados. ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Un momento. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido amanerado? Un momento. Recuerden, se trata de una vieja naturaleza, no de lo que tú puedes hacer, no de lo que tú puedes cambiar, sino de lo que Dios cambia internamente dentro de ti. Así que cuando Dios te cambia, ya tú no eres más un sodomita, ya tú no eres más un fornicario, ya tú no eres más un blasfemo. De tu boca no salen más palabras corruptas y esto es un proceso que puede tomar un tiempo. Pero obviamente tenemos que estar listos y deseando que Dios haga ese cambio. Y Dios lo hará. Es por eso que dice que la ira de Dios viene sobre ellos, sobre los malos deseos. Hay creyentes que tienen malos deseos contra sus propios hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Mire, yo me gozo de que Dios prospere a uno de mis hermanos. Yo me gozo, le doy gracias a Dios. Pero hay personas que se retuercen los hígados porque uno de sus hermanos prospera. Y cuando lo ven, dicen,
Mira a fulano cómo está, le dicen a su esposo. ¿Y tú por qué no estás igual? ¿Saben por qué? Porque tienen envidia. Pero qué hermoso es que en nuestro corazón no exista esos malos deseos. Personas que Dios llama al ministerio y otros que están en el ministerio y celan a los hermanos, tienen malos deseos contra ellos. Hermanos que compran una bella casa por la misericordia de Dios. Y tú que vives en un apartamento pequeño, dale gracias a Dios. Tienes un techo. Hay personas que están en las calles desamparadas, que siempre tu deseo para tu hermano sea lo mejor. Porque tú no eres mejor que tu hermano, ni él es mejor que tú. Dios da y reparte como Él quiere. En realidad, aunque no lo logres entender, con quien estás enojado, no es con tu hermano, es con Dios, que es quien repartió a tu hermano. Así que gózate y alégrate y dale gracias a Dios en todo lo que tienes, sea lo mucho o sea lo poco, porque todo proviene de Dios. Y cuando le das gracias a Dios, entonces demuestras en tu corazón a otros que eres hijo de Dios. Y Dios se alegra, porque Él es quien tiene misericordia de quien tiene misericordia y quien endurece a quien quiere endurecer. ¿Entendemos esto, hermano? Ahora tenemos que dejar todas estas cosas. Estoy en el capítulo 8. Porque anteriormente andábamos en todas estas pasiones desordenadas. Vivíamos en adulterio, en fornicación. Éramos hijos de ira. Éramos iracundos por naturaleza. Éramos respondones, rebeldes. Eso es una de las características del movimiento de los años 60, de los Beatles, la rebeldía y de todos estos movimientos que influenciaron al mundo, porque a través de la cultura se ha influenciado al mundo, no hay ningún tipo de dudas. Pero nosotros hemos sido revestidos de un cuerpo diferente. Nadie ha dicho que no va a haber batalla, porque hay una batalla constante entre la carne y el espíritu. Fíjense bien, pero tú tienes un abogado, tienes un ayudador, tienes alguien que gime por ti con gemidos indecibles para que en esa batalla que tienes contra tu carne, el espíritu, lo espiritual prevalezca sobre lo terrenal. ¿Saben qué es lo terrenal? Lo animal, lo diabólico, lo que se opone a la voluntad de Dios, pero lo espiritual es todo lo bueno. Es todo lo que a Dios le agrada. Es el ir en contra de la corriente, porque en este caso, el cuerpo nuestro es el órgano que peca, o es todo un órgano que peca. Pero nuestro espíritu, lo espiritual, lo que nuestra naturaleza espiritual, es exactamente la que solamente puede agradar a Dios. Y en esta embarcación solamente los espirituales verán al Señor. Solamente los valientes, porque mire, en esta batalla diaria entre la carne y el espíritu se necesita valentía. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo no está dispuesto a pelear esa batalla. Usted va a ser objeto de burla en su trabajo. Usted va a ser llamado fanático entre su propia familia. Fíjense bien, le van a llamar fanático, lo van a apartar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted representa exactamente todo lo que ellos temen. Usted es una clara evidencia de que Cristo vive en usted. Así que, ahora como decía el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, la vivo en la carne,
en el Hijo de Dios. Así que entonces nuestro vivir debe ser Cristo. Y escuche bien esto, tiene que estar dispuesto a que sea objeto de burla, de desprecio. Esto es otra cosa. Hay creyentes que están constantemente buscando ser aceptados en el mundo. Le tengo una noticia, eso jamás lo va a lograr. Porque si usted es el Señor dijo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que de la única manera que usted puede sentarse con incrédulos a compartir es para transmitir la palabra de Dios. Pero hay creyentes que se sientan con los incrédulos. Hay creyentes participando de la fiesta de Halloween. Hay creyentes participando que es una celebración a los demonios. Hay creyentes participando de las obras infructuosas del mal por sentarse con su familia. ¿Sabe quién es su familia? ¿Sabe quién es su familia realmente? Dios va a estar como usted en el cielo, si usted es de Dios. Estaba el Señor predicando allí. Le dijeron, Señor, afuera está tu madre. Míreme, María, y sus hermanos, Jacobo, el cual es Santiago, Judas y otros más. Y también tenía hermanas el Señor, según la carne. Porque ese cuento de que María fue perpetuamente virgen, eso que se lo crea el Papa Romano. Hay varias citas que hablan de que, obviamente, la madre y los hermanos del Señor, pues están ahí. Y en este caso él dijo, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? La que me dio a luz. Mi papá. Mis hermanos según la carne. No, ahí estaban sus hermanos según la carne. Él dijo, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son su madre y sus hermanos. Esos son su familia. Somos una gran familia en Cristo. Tenemos un mismo sentir. Voy a tomarme unos 10 minutos más. Porque el tema es por eso, dice ahí en el verso 8, estoy en Colosenses capítulo 3, verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas. Recuerden, habían judíos, griegos, orientales, influyendo a los creyentes de Colosa. Dejemos la ira. Dejemos la ira. Hay esposas que tienen ira contra sus esposos. Hay esposos que tienen ira contra sus esposos, contra sus hijos. Hay padres golpeando con ira a sus hijos pequeños. Y luego se justifican diciendo que es disciplina de Dios. Sus hijos tienen algunos músculos en sus áreas sensibles que puede dañarles cuando usted le golpea. ¿Sabe eso? Sí, porque hay golpes y hay golpes. No es necesario golpearlos. ¿Sí? Esa idea de que el golpe produce un cambio es un error. Hay maneras de disciplinar sin tener que llegar a un golpe. Estamos hablando a lo mejor de una nalgadita, pero ni siquiera debía ser eso, aunque no estoy cuestionando eso. Simplemente hay acciones que se pueden tomar mucho más eficaces que esas. Lo primero que tenemos que hacer es hablarle a nuestros hijos desde pequeños del Señor. Pero cuando usted golpea a su hijo con ira, sea porque está disgustado por lo que hizo él, sea por lo que sea, hermano, me pregunto, ¿debería hacer el Señor eso con usted también? ¿Golpearle con ira? Así que desechemos la ira y recordemos que la ira apostó a Moisés no entrar en la tierra prometida y solamente la pudo ver de lejos. La ira de Pedro fue tan grande que le cortó
la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero Jesús la sanó. El Señor Yeshua le sanó la oreja. Le dijo, Pedro, envaina tu espada. Envaina, hermano, envaina esa espada. Envainala, guárdala. ¿Sabes por qué? Y en hierro mata. A hierro muere. No es con espada, no es un ejército, es con su Santo Espíritu. Así que desechemos la ira, el enojo. Hermanos, hay creyentes que se enojan unos con otros y se dejan de hablar. Y usted llega a un lugar, yo no hablo con él. ¿Cómo que usted no habla con su hermano? ¿Cómo? ¿No dice la Biblia que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo? Tú puedes estar enojado, está bien. Pero tiene que haber una comunicación con tu hermano. Tienes que reconocer el pecado de alguien. Y si no lo reconoce él, entonces va y busca a un anciano de la iglesia y hablen con él. Pero no pueden permitir que el sol se ponga sobre su enojo. Es tu hermano. Tu hermano. Hay padres enojados con los hijos. Hay hijos enojados con los padres y dicen ser cristianos. ¿No dice la Biblia que honres a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y siempre te vaya bien? ¿Cómo se te vas a enojar con tu madre? Yo más si tu madre es cristiana. Pero aunque no lo fuera, siendo tú cristiano, tu deber es no enojarte con ella. Eso no quiere decir que vas a ceder a los principios cristianos. Pero no puedes enojarte con tu madre. Y tú, jovencito, niña, niño, si tu padre te disciplina, es porque te ama. ¿Por qué? Porque la disciplina produce en el muchacho una manera de despertar. Si ustedes no son disciplinados, son como hijos espurios, su padre no les ama. Pero dice la Biblia que Dios, miren bien esto, no ya tu padre, sino Dios disciplina al que ama y lo azota. Así que nosotros también debemos disciplinar a nuestros hijos y es exactamente por el bien. Lo cierto es que muchos de los muchachos de hoy ni siquiera fueron nunca disciplinados. Los padres estaban tan afanados con el trabajo, con 2 y 3 trabajos, que no tenían tiempo de ocuparse de sus hijos, no los disciplinaban, y el resultado que tenemos es hoy niños que se consideran niñas y niños que se consideran niñas. Los días de Sodoma entre nosotros, niños rebeldes, jóvenes que se vuelven al rap, jóvenes que se vuelven a la violencia. Amados, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Tú sabes qué? No estéis afanados por nada. Cada día trae su propio afán. Si es importante el sustento de tu casa, entiende que es de Dios quien viene ese sustento. Pero no quites el tiempo a tus hijos, porque para cada cosa hay un tiempo. Y el tiempo de tus hijos es importante. Porque debes enseñarle a caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Ellos podrán más adelante, cuando sean grandes, decidir no seguirlo. Pero la semilla está ahí. Y cuando la semilla está ahí, si es de Dios, entonces a su debido tiempo, esa semilla germinará. Y nacerá un árbol, el cual con el tiempo dará un fruto. Tal vez ni siquiera lo veas tu padre, pero un día será. ¿Por qué? Porque hiciste tu trabajo. Tú tienes un ministerio en tu casa. Es enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Es enseñar a tu esposa la palabra de Dios. Y usted, joven, tiene una obligación, y es guardar respeto ante su padre y ante su madre. Si usted no respeta a su padre y a su madre, menos respetará a Dios que no lo ve. Entonces es menester hacer lo que la palabra de Dios dice. Dejen la malicia.
Yo me asombro cuando veo creyentes haciendo cuentos de doble sentido. Amados, ¿qué dice Mateo 5:37? Sea tu decir, bueno, que decía el Señor allí en el libro Evangelio según Mateo capítulo 5, verso 37, pero sea tu decir sí o no. Si esto es azul, tú no puedes decir en doble sentido que es rojo. O hacer cuentos, o entrar en unión con los impíos que siempre están haciendo cuentos de doble sentido, la mayoría de ellos dirigidos al área sexual. ¿Qué parte, amado hermano, tenemos nosotros que somos la luz con las tinieblas? ¿Qué parte tiene Cristo con el templo de los siglos? ¿Qué parte tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo entonces andaremos en malicia o maquinando algo, sea contra nuestros hermanos o contra las personas que están en el mundo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios espera que nosotros le seamos fieles en todo y que seamos un testimonio vivo ante los demás. Es por eso que algunas personas nos desprecian, pero a la vez reconocen que en nosotros habita un espíritu diferente, como habitó en Josué y en Caleb. Por eso entraron en la tierra prometida. No es que el Espíritu de Dios haya habitado en Josué y en Caleb, porque eso no ocurrió hasta que se derramó el Espíritu Santo. Pero ellos eran guiados por Dios sin lugar a dudas. Ahora mucho más en nosotros, habitando. Despojémonos de toda malicia. No hayan dobles pensamientos, no hayan palabras con doble sentido. No pensemos mal de los demás. Usted no puede pensar mal de su hermano. Es pecado. Contra un anciano no aceptes acusación de ningún tipo, escribe el apóstol Pablo a Timoteo, sino con 2 o 3 testigos. Hay personas que obviamente se conocen, pastores que se conocen, que están tomando la piedad como fuente de ganancia. Es menester denunciarles. ¿Para qué? Para que no continúen arrastrando esas almas a las cuales se están dañando. Pero amados, hay personas que participan en acusaciones infundadas sin mostrar pruebas de ninguna clase. Voy a terminar ahora con la blasfemia y las palabras deshonestas. Blasfemia. Amados, cuidado con la blasfemia. Blasfemar es condenatorio totalmente. ¿Cómo podemos blasfemar los cristianos? De una misma fuente proceden agua dulce y agua amarga. La misma boca que bendice es la misma boca que maldice y blasfema. Esto no debe ser así, hermanos. Cuidemos nuestros dichos, cuidemos nuestras palabras. De hecho, si usted cree que está hablando por hablar, déjeme decirle que de cada palabra ociosa que usted hable, sea aquí, donde sea, en su trabajo, en la calle, donde esté, daremos cuentas. Recuerden, estamos hablando de la santidad, de la santidad. No podemos blasfemar de los demás, no podemos hacer lo que a Dios le desagrada. ¿Con qué espíritu habita en nosotros entonces? Palabras deshonestas. Hermanos, ¿cómo vamos a hablar de deshonestidad? ¿Cómo un cristiano va a ser llamado un deshonesto? Hay creyentes que en los centros de trabajo dicen que son cristianos y usan la palabra de Dios para su propio beneficio y son considerados deshonestos. Incluso por los que no son creyentes. ¿Qué testimonio tan terrible es ese? Era tan terrible lo que vio Moisés. Cuando Dios le habló desde el monte que humeaba. Él estaba aterrorizado cuando se presentó allí en el Sinaí. Que dijo Moisés, estoy aterrorizado.
Y nosotros entonces seremos deshonestos, blasfemaremos, nos vestiremos con atuendos de mujer, cuando debemos buscar la paz y la santidad, haciendo diferencia entre el varón y la mujer, porque le es deshonroso al varón dejarse crecer el cabello, usar prendas de mujer, aretes, sacarse las cejas, vestirse como una mujer, hablar como una mujer, imitar a una mujer. Pero también a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, porque por el velo le ha dado el cabello. Y es obediencia, es sumisión a Dios. Pero además, cuando una mujer se somete a su marido, se está sometiendo al Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Cuando una mujer se guarda para Dios. Cuando una mujer teme vestirse o se viste como un varón, con ropa de varón, o trata de cortarse el cabello o hacerse ciertas adecuaciones en su persona como un varón, a quien está afrentando es a su cabeza, que es su esposo, y a Dios, y ese varón no está tomando el lugar que debe, no puede permitir tal cosa. Así que nos queda solo. Vamos a terminar aquí en el verso 8. Vamos a continuar retomando el tema el próximo domingo, si Dios lo permite. Colosenses 3:8 acabamos de concluir. Y continuar con esta carta es un llamado a continuar este viaje rumbo a la eternidad, con la vista puesta solamente en las cosas de arriba, quitando para siempre, o habiendo quitado para siempre, nuestra vista de las cosas de abajo, las cuales conducen al infierno. Pero Dios desea que en estos días deseamos esa iglesia fiel que está lista, esperando que Él se manifieste desde el cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos enseñas a través de tu Espíritu, porque nos guías, porque nos adviertes de los peligros que vivimos en medio de días en que los hombres se han rebelado contra ti e intentan tomar el control de la tierra que tú le diste simplemente para que la administrasen. Señor, ayúdanos a ser esa sal de la tierra. Ayúdanos a ser la luz en medio de un mundo que va a su destrucción. Que podamos ser tu voz y que podamos testificar de ti, no solamente por palabras, sino por testimonio en todo momento. Que seamos conocidos como aquellos que hacen tu voluntad. Y si nos llaman fanáticos, nos gloriamos en eso. Porque también llamaron así a los santos hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida en las fauces de los leones, en los coliseos romanos. Estuvieron dispuestos a ser lapidados, como ocurrió con Onésimo. Lapidados como Esteban y como tantos otros que fueron muertos por negarse a aceptar el orden que el mundo intentaba imponerles. Nosotros te decimos, ayúdanos porque este caminar no es fácil, pero con tu Santo Espíritu todo es posible. Permite, Dios, que podamos poner nuestra mira y nuestro foco en las cosas de arriba, de donde en breve vendrá nuestro Salvador, cuando nuestra vida se manifieste con los hijos de Dios. Damos gracias, Señor, por tu misericordia. Permite que este mensaje llegue a aquellos a los cuales has preparado de antemano, que así fuera. Todo lo hacemos para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con todos. Dios les bendiga.